Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en la que el doctor don Jesús Oliver Pece nos hablará sobre cómo potenciar el desarrollo madurativo de los adolescentes. Hoy tenemos el gran honor de recibir como presentador al conferenciante, tenemos el gran honor, de recibir al excelentísimo señor don Rafael Barceló Gasset, que fue presidente de esta corporación y además fue alcalde de San Fernando. Es un gran honor para la Academia poderlo recibir en nuestro seno para presentar al conferenciante. Sin más, tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez para proceder a la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado mes de noviembre de 2020 y recogida en el acta número 361, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada «Cómo podemos potenciar el desarrollo madurativo en nuestros hijos adolescentes», a cargo del ilustrísimo señor don Jesús Oliver Pece, doctor en Psicología. Será presentado por el excelentísimo señor don Rafael Barceló Gasset, académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 8 de noviembre de 1973, siendo su cuarto presidente entre los años 1992 y 1994. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Barceló Gasset para proceder a presentar al conferenciante. Muchas gracias, señor presidente, de esa presentación que ha hecho. Voy a proceder ahora a hacer la presentación del conferenciante, don Jesús Oliver Pece. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta de Gobierno de la Academia el que me hayan designado para hacer la presentación del conferenciante de hoy. Y lo hago con mucho gusto, a pesar de mi edad y mis limitaciones, por muchas razones. Entre ellas está el parentesco que nos une y la convivencia que hemos tenido con el conferenciante desde su nacimiento, así también como la oportunidad de volver a vivir todo lo que representa para mí esta querida y Real Academia de San Romualdo. El conferenciante, isleño de nacimiento y amante de su tierra, viene con frecuencia a la isla de León para respirar esos aires familiares de su infancia. Cursó la primera enseñanza en el Colegio de La Salle y los cursos de bachillerato en el Colegio de San Felipe Neri de Cádiz. Llegado el momento de orientar su vida futura, con 17 años se traslada a Madrid para estudiar Psicología en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licencia en esta materia, obteniendo una calificación final de matrícula de honor. Posteriormente cursó un experto en terapia familiar en la Universidad Complutense y un máster en investigación sobre familia en la Universidad Pontificia de Comillas, en el que obtuvo un premio extraordinario. Su actividad profesional, siempre ligada al estudio e investigación, comienza obteniendo un certificado de aptitud pedagógica, y primero en Madrid y después por media España, visitando numerosos lugares en donde imparte lecciones y conferencias. Posteriormente se traslada a vivir a Málaga, en donde reside actualmente. Durante 3 años realiza los estudios de doctorado y una tesis doctoral en la Universidad de Comillas de Madrid sobre variables familiares relacionadas con la diferenciación del self y el apego de las personas adultas adoptadas, por lo que recibió el título de doctor de dicha universidad con la calificación de sobresaliente cum laude. Sus conocimientos van increciendo y hoy es profesor asociado de contextos de intervención sistémicos
de tratamiento psicológico y técnicas de entrevistas e intervención en familias en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad de Málaga. En la actualidad, además de las funciones de enseñanza, desarrolla múltiples actividades. Formador de los cursos de terapia familiar sistémica de la UNAF, formador de escuelas de madres y padres de la CONCAPA, director y terapeuta del Centro de Psicología Psique y Logos. Por otro lado, tiene también numerosas publicaciones y artículos en diversas revistas, estudios sobre ritmos biológicos y variables psicológicas, la diferenciación del self y su relación con el apego adulto y la autoestima, variables familiares relacionadas con la diferenciación del self, relación entre apego y fobia social en la edad adulta, los roles parentales, el valor terapéutico del honor, etcétera, etcétera. Pero también colabora en asuntos de investigación. Es miembro del Cuerpo Andaluz de Investigación Psicosocial. Participa en el proyecto de investigación La apertura de la comunicación sobre adopción en España en camino hacia la adopción abierta. Revisor externo de la revista interdisciplinaria Revista de Psicología y Ciencias Afines. Y hoy viene aquí a esta academia que por ser de la isla la considera como parte de su vida y viene con gran ilusión para difundir esos conocimientos y experiencias que ha ido almacenando en sus 40 años de vida. Quiere hacernos partícipes de la trascendencia que tiene en la vida el recibir una educación adecuada, sobre todo en el periodo de la adolescencia. Y esto, a lo largo de los años, influye notablemente por el buen camino en lo que la vida del conjunto de la sociedad representa. Él quiere a la isla de verdad y estoy seguro que se volcará en la exposición de esta conferencia que la Academia de San Romualdo le ha brindado. Es este el primer contacto que tiene con la Academia y espero que no sea el último y tendremos más ocasiones de verlo por aquí, pues esto lo lleva en la sangre. A este respecto tengo que señalar que su bisabuelo materno fue el primer presidente de esta Academia y esa raíz familiar lo liga inexorablemente. Me refiero a don Benito Celier Buitrago, que por sus virtudes extraordinarias y su trato exquisito, tantos recuerdos nos deja. Además, tenía ciertas cualidades literarias que también le llevaron a componer una pequeña obra de teatro. El tema que nos trae el conferenciante es ¿cómo podemos favorecer el desarrollo madurativo de nuestros hijos adolescentes? Tema de gran interés que divide él en tres partes: una introducción, estudios educativos que favorecen la madurez y patrones educativos que pueden favorecer. Todos recordamos en este momento ese refrán castellano que dice, al arbolito desde chiquitito. Y es verdad, los refranes recogen la sabiduría popular, así que propongo al conferenciante que extienda el tema de la educación a todas las etapas de la vida con las características especiales de cada periodo, incluida la vejez. Pero, ¿qué es la psicología? La psicología la definen como una ciencia que estudia de forma teórica y práctica los aspectos sociales, culturales, biológicos que influyen en el comportamiento humano, tanto a nivel individual como social, y el funcionamiento y desarrollo de la mente humana. Es una especialidad de las ciencias sociales que llama la atención. Podríamos decir que la psicología es una disciplina que estudia la esencia humana. Por medio de los distintos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la permeabilidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia, y para ello emplea métodos empíricos, cuantitativos y cualitativos de investigación para analizar el comportamiento. Como vemos, es una manera extensa y enormemente práctica
tanto para las personas individualmente como para el colectivo de grupos y de la sociedad en general. A todo este bagaje de conocimientos que exige la psicología, yo quisiera añadir, como creyente en Jesús de Nazaret, el conocimiento de la vida de Jesús y de sus obras, relatado en los 4 evangelios, con un valor extraordinario para los fines que persigue la psicología. Y para terminar, no me queda más que dar gracias a Dios por este acto y por haberme permitido estar presente en él, dada mi edad. Y os invito a todos a uniros a este agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael Barceló Gasset. Tiene la palabra el doctor don Jesús Oliver Pece para pronunciar su conferencia. Con la venia, señor presidente. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno de la Real Academia de San Romualdo por haber aceptado esta propuesta de conferencia. Es para mí un placer y un honor realizar esta actividad para esta institución, ya que es una de las más relevantes de la provincia de Cádiz en la promoción de las ciencias, las artes y la literatura. Por otro lado, esta academia tiene un valor muy especial para mí, ya que su primer presidente fue mi bisabuelo, don Benito Ciller Buitrago, quien también fue alcalde de San Fernando. Y su cuarto presidente fue don Rafael Barceló, que también fue regidor de esta ciudad. Quiero dar las gracias también a don Rafael Barceló por su calurosa presentación, por haberme transmitido el valor que tiene esta academia, por haberme enseñado a no descansar en los propios laureles y por haberme inculcado su amor por la ciencia, esa manera fascinante de contemplar el mundo. Por último, quiero darles las gracias a ustedes por su presencia en este acto, aunque deban hacerlo de manera virtual debido a la pandemia. En este tiempo que vamos a compartir, vamos a reflexionar sobre cómo podemos favorecer el desarrollo madurativo de nuestros hijos adolescentes. En primer lugar, vamos a analizar 3 mitos sobre la adolescencia y 7 riesgos asociados. A continuación, haremos una descripción de la etapa evolutiva de la adolescencia. Y por último, analizaremos la relación que existe entre los roles parentales y la diferenciación de los hijos. Para comenzar, me gustaría que cuestionáramos 3 mitos o ideas erróneas que podemos tener sobre la adolescencia, ya que pueden influirnos negativamente en las relaciones que mantenemos con nuestros hijos. El primero de los mitos que debemos cuestionar tiene que ver con que la adolescencia es una época turbulenta, problemática, casi podríamos decir que patológica. Se trata de una idea falsa, una idea errónea, ya que la mayoría de los adolescentes atraviesan esta etapa sin grandes turbulencias. Sin embargo, muchos padres, muchos profesores, muchos medios de comunicación perpetúan este mito poniendo el foco, poniendo el acento en los adolescentes que tienen unas conductas más problemáticas. Es importante desterrar este mito de nuestras cabezas, ya que puede llevarnos a reaccionar exageradamente, suponiendo que la conducta de nuestros hijos es problemática, cuando en realidad es una conducta normal desde un punto de vista evolutivo. Por ejemplo, unos padres podrían llevar a su hijo adolescente al psicólogo preocupados porque éste ya no les cuenta tantas cosas como antes o pasar demasiado tiempo en la habitación o con sus amigos. Este mito también puede llevarnos a pasar por alto problemas serios, suponiendo que la conducta de nuestros hijos es normal cuando realmente es una conducta problemática. Por ejemplo, unos padres podrían interpretar que su hija adolescente lleva tiempo retraída y lleva tiempo muy triste debido a los cambios de humor propios de la adolescencia, cuando en realidad se encuentra así porque está sufriendo una situación de acoso escolar. Este mito también puede llevarnos a realizar profecías autocumplidas. El hecho de tener una percepción negativa de la adolescencia favorece que los padres actúen de manera sobreprotectora con sus hijos, de manera muy estricta, o que incluso abdiquen de sus funciones parentales. Pero son precisamente estas respuestas parentales las que favorecen tanto la aparición como el mantenimiento de las conductas problemáticas de los hijos. Por último, este mito también puede llevarnos a delegar nuestras funciones parentales en profesionales como educadores, psicólogos o incluso médicos, o incluso medicar a los adolescentes, por ejemplo con Concerta o Rubifen.
Un segundo mito que debemos desterrar de nuestras cabezas es el de que los adolescentes que se salen de la norma son problemáticos. Por un lado, debemos tener en cuenta que lo que hoy en día se considera normal se ha vuelto tan restrictivo que prácticamente cualquier conducta se considera problemática o incluso patológica. Por ejemplo, hoy en día se diagnostica a muchos chicos adolescentes de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sencillamente porque tienen dificultades para concentrarse en los estudios. Dificultades que realmente todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida y especialmente en la adolescencia. Por otro lado, este mito puede llevarnos a no tolerar otras alternativas. Por ejemplo, hay muchos chicos que tienen fracaso escolar porque no están motivados con las clases magistrales típicas de la ESO. Sin embargo, muchos de estos chicos recuperan su motivación y su rendimiento escolar matriculándose en cursos de formación profesional básica que no solo les permite obtener el graduado en ESO, sino que además son mucho más prácticos y encajan con su manera de ser. Un tercer mito que debemos cuestionar es el de que los adolescentes se desarrollan de forma sincrónica. Por un lado, no todos los adolescentes se desarrollan a la par. Por ejemplo, si pensamos en una clase de adolescentes de 12 años, vemos como algunos ya se han desarrollado físicamente, mientras que otros todavía no han tenido lo que decimos coloquialmente como el estirón. Por otro lado, un mismo adolescente no desarrolla todas sus facetas a la par. Hay adolescentes que ya han madurado físicamente, pero en cambio todavía no han alcanzado su madurez cognitiva, mientras que otros adolescentes a lo mejor han alcanzado su madurez cognitiva, pero en cambio todavía no han alcanzado su madurez física. Es importante que cuestionemos este mito porque puede llevarnos a preocuparnos de forma prematura o a esperar demasiado de los hijos adolescentes. Tras estas consideraciones vamos a hacer una descripción de la etapa evolutiva de la adolescencia. Grosso modo, la podríamos dividir en 3 grandes etapas, cada una de ellas caracterizada por una serie de tareas o de retos evolutivos a los que los adolescentes deben hacer frente. La primera fase es la de la primera adolescencia o pubertad, que iría aproximadamente de los 11 a los 13 años. La segunda fase sería la adolescencia media, o también decimos coloquialmente adolescencia, que iría de los 14 años a los 16 aproximadamente. Y una última fase sería la adolescencia tardía o juventud, que iría aproximadamente de los 17 a los 19 años, aunque a veces puede prolongarse hasta los 30 o 35 años. Bien, vamos a describir la primera etapa, la primera adolescencia o pubertad, y en concreto los retos evolutivos a los que los adolescentes deben hacer frente. El primero de ellos, los adolescentes deben adaptarse a los cambios físicos. Como todos ustedes saben, esta etapa da comienzo con lo que decimos coloquialmente como el estirón, que consiste básicamente en un alargamiento de las extremidades e incluso también de las facciones. Es normal que en este periodo se produzca un aumento desacompasado entre peso y altura, lo cual pues, provoca cierta disarmonía en los adolescentes. En esta etapa, los adolescentes también van a desarrollar sus órganos sexuales, los genitales, también van a desarrollar los caracteres sexuales secundarios, la voz se va a volver un poco más grave, las chicas van a incrementar el volumen de su pecho, va a aparecer el vello púbico, el vello en las axilas, la barba, el vello en el pecho. Los chicos normalmente viven esta etapa con cierto estupor. A menudo se preguntan, ¿seré normal? Es importante que los padres les acompañen en este proceso y les expliquen pues, los cambios corporales que van a ir teniendo a lo largo de este periodo. Aquí abajo vemos unos fotogramas de la película Boyhood, donde sus protagonistas fueron grabados a lo largo de unos 9 años aproximadamente y podemos ver claramente cómo hay momentos donde los protagonistas pues, están un poquito más gorditos, tienen la cara más redondeada, otros momentos donde están muy delgaditos y finalmente en el último fotograma podemos ver cómo ya se han transformado en hombres y mujeres. En la primera adolescencia o pubertad, los adolescentes también van a adquirir nuevas capacidades cognitivas. Van a adquirir lo que se conoce como el pensamiento operativo formal, el razonamiento abstracto, que es la forma de pensar que tenemos los adultos. En este sentido,
pues los chicos ya no van a necesitar los sentidos, tocar las cosas, van a poder representárselas mentalmente, van a poder pensar sobre posibles causas, van a poder anticipar posibles consecuencias y se van a volver mucho más críticos. Esto es algo que desconcierta un poco a los padres, pero es señal de que están madurando. Otra característica, al tener una mayor conciencia de sí mismos y un mayor pensamiento crítico, van a desarrollar lo que se conoce como el egocentrismo adolescente, que se manifiesta básicamente de dos formas. Por un lado, en forma de audiencia imaginaria. Los adolescentes van a sentir que son el centro de atención de todo el mundo. Esto es una situación un poco embarazosa para ellos. Imagínense ustedes que cuando entran en esta sala apagamos las luces y hay un foco que les ilumina hasta donde ustedes se sientan. Uno se siente permanentemente observado, se siente más torpe en sus movimientos. Bueno, pues así es como se sienten los adolescentes con este proceso. Esto explica, por ejemplo, por qué esta chica, a la que le ha salido un grano, pues siente cierto pudor a la hora de entrar en clase. Siente que todos sus compañeros, todas sus compañeras se van a fijar en el grano que le ha salido e incluso se pueden reír de ella. Esta chica no se da cuenta de que los demás chicos también tienen granos y que también están viviendo la audiencia imaginaria y se sienten observados por ella. El egocentrismo adolescente también se manifiesta en forma de fábula personal. Los adolescentes, por un lado, se sienten invulnerables, lo cual favorece que a veces asuman alguna conducta de riesgo. Por ejemplo, un adolescente que tiene algunos conflictos familiares podría por las noches, a la 1 de la mañana, ponerse los patines en línea y ponerse a patinar por San Fernando pues, para desconectar de sus problemas. No es consciente de los peligros que corre con la edad que tiene. La fábula personal también se manifiesta en la sensación de que lo que uno vive es único. Y además los demás no pueden comprenderme adecuadamente, especialmente los adultos. Esto explica por qué un adolescente que ha vivido la pérdida de su primer amor platónico, sienta que su amor no lo ha vivido nadie, ni siquiera Romeo y Julieta. Y por otra parte explica por qué este adolescente se siente tan dolido cuando sus padres le dicen que tranquilo, que esto ya se te pasará, que esto es normal y ya vendrán nuevas parejas. En la primera adolescencia o pubertad, los adolescentes también van a comenzar a distanciarse de las familias, van a empezar a pasar más tiempo solos y sobre todo van a integrarse en su grupo de iguales. Esto es algo que les genera cierta euforia, pero también cierta angustia, cierta inseguridad. Y la inseguridad van a tratar de calmarla con el grupo de amigos. Para ellos va a ser fundamental la aceptación de los iguales, el no sentirse los margis, los frikis, los excluidos del grupo. Necesitan pertenecer a la manada. Una segunda fase es la de la adolescencia media o adolescencia. En esta ocasión los adolescentes van a tener que afrontar los siguientes retos evolutivos. El primero de ellos es el de construir una identidad propia. Esto es algo de lo que los adultos no somos demasiado conscientes, pero es una tarea de gran envergadura. Los adolescentes deben responder a la pregunta de ¿quién soy yo? Para responder a esta pregunta, los adolescentes van a tener que explorar distintos roles y cuando finalmente les convenza alguno de ellos, tendrán que comprometerse con él. Esto explica por qué los adolescentes pues, un día pueden venir a casa vestidos de góticos, otro día vestidos de hipsters y otro día vestidos de pijos. Nos desconcierta un poco, pero tened en cuenta que están explorando pues, con qué rol se quieren identificar. Un segundo reto que deben afrontar es el de lograr un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. En la adolescencia suelen surgir tensiones entre padres e hijos por la cuestión de la autonomía. Los padres suelen interpretar que la autonomía tiene que ver con adquirir una mayor responsabilidad, mientras que los adolescentes suelen interpretar la autonomía como adquirir una mayor libertad. Gracias a este tira y afloja, a estas tensiones entre padres e hijos, los padres van a empezar a tratar a sus hijos como unas personas mayores, van a dejar de tratarles como niños, van a ir dándoles más libertad, mientras que los hijos adolescentes van a ir incorporando más responsabilidades. Van a entender que la adultez implica también comportarse de forma responsable. Un tercer reto que deben asumir es el de construir unas relaciones más diferenciadas con los amigos, con los iguales. En este caso, los adolescentes van a disminuir el tamaño de su grupo de amigos,
van a ser más exclusivos y los grupos van a comenzar a ser mixtos. Se van a comenzar a mezclar chicos y chicas. En esta etapa los adolescentes también van a desarrollar su conciencia moral. Es verdad que todavía no alcanzan el nivel de los adultos, pero van a irlo adquiriendo progresivamente. Y, por último, van a tener que aprender a manejar también su sexualidad. En esta etapa van a tener sus primeras experiencias con besos, con caricias e incluso podrían tener alguna forma de relaciones sexuales, incluso llegando al coito. Una última fase por la que deben atravesar los adolescentes es la adolescencia tardía o juventud, en la que deben afrontar los siguientes retos, las siguientes tareas evolutivas. La primera de ellas es la de consolidar la identidad. En esta etapa ya van a tener mucho más claro quiénes son y además se van a proyectar hacia quién quieren ser, qué profesión quieren ejercer, cómo quieren contribuir a la sociedad. Van a establecer unas relaciones mucho más íntimas con los amigos, van a tener relaciones de pareja más serias y además también van a tener unas relaciones más íntimas con los padres. Esta es una etapa muy bonita para los progenitores, porque sus hijos van a buscarles, van a querer pasar más tiempo con ellos, les van a pedir consejo. Y un último reto que se debe afrontar en esta etapa es el de la partida de casa. Algunos adolescentes afrontarán este reto con la entrada en la universidad, algunos con el comienzo de su vida laboral, pero con lo complicado que se ha vuelto la partida de casa, con los sueldos precarios, los contratos precarios, los alquileres muy caros, las compras de casas muy elevadas también, muy complicadas. Bueno, pues por eso esta etapa se prolonga hasta los 30 o 35 años. Bien, si pudiésemos resumir todos los retos evolutivos, o por lo menos los principales, en uno solo, este sería el del logro de la diferenciación. A través de este proceso de maduración psicológica, nuestros hijos se van a convertir en adultos maduros, responsables, autónomos. Van a convertirse en adultos con una identidad propia, diferente de la que los padres querían para ellos. En la adolescencia es normal que nuestros hijos todavía tengan conductas o actitudes inmaduras o, como ponemos aquí, pseudodiferenciadas, es decir, diferenciadas en apariencia. Como padres no debemos preocuparnos de que los hijos tengan estas actitudes, pero sí que es importante que las identifiquemos para tratar de no perpetuarlas. La primera de las actitudes sería la dependencia o la sumisión. Los chicos que tienen esta actitud son chicos que funcionan desde el sí. Son chicos muy obedientes, muy condescendientes, que cuidan mucho el vínculo, la convivencia, les gusta mucho pasar tiempo con los padres, pero el problema de estos chicos es que desarrollan muy poco su autonomía. No saben muy bien quiénes son, cuáles son sus propios criterios, no desarrollan sus propias habilidades para volar algún día de casa, no saben a lo mejor socializarse con los compañeros. Normalmente a los padres les parece ideal esta conducta, porque son chicos que no generan conflictos, son chicos que sacan muy buenas notas, pero debemos tener precaución de que esta actitud no se postergue en el tiempo, que los chicos desarrollen su autonomía. La actitud contraria, que es por la que los padres se preocupan más y por la que piden más ayuda psicológica, es la actitud rebelde o egoísta. Son chicos, son chicas que funcionan desde el no, a la contra. Son chicos que en apariencia son muy maduros porque son muy independientes, hacen un poco lo que les viene en gana, tienen muy desarrollada su autonomía, pero el problema es que descuidan el vínculo, descuidan la convivencia en casa, descuidan la convivencia con los demás. Además, aunque en apariencia son autónomos, realmente no lo son tanto. Ir a la contra no es tener un criterio propio. Si los chicos se descuidan con los estudios, a ellos que les gusta tanto la autonomía, lo van a tener más complicado para emanciparse en el futuro. Van a tardar más tiempo en volar de casa. Con lo cual, aunque sea madura en apariencia, no lo es tanto. Y la diferenciación o la madurez consistiría básicamente en lograr un equilibrio entre vínculo y autonomía. Son chicos que van a saber cuidar la convivencia con los demás,
son chicos que son capaces de intimar con los demás, pero a la par son capaces de desarrollar sus propias capacidades para volar algún día de casa, para ser autónomos. Son capaces de discrepar con los padres, de seguir el camino que ellos consideran que es correcto para ellos. Bien, los padres juegan un papel fundamental en la diferenciación de los hijos. Con la mejor de las intenciones pueden perpetuar la inmadurez de los hijos o tratar de procesar lo que está pasando y aprovechar cualquier situación para impulsarles hacia la madurez. ¿Cómo perpetúan la inmadurez de los hijos? Bueno, pues aunque lo hagan con la mejor de las intenciones, lo perpetúan si adoptan roles sobreprotectores. Si tenemos un chico que es dependiente, pues es normal que por cariño, por afecto, lo primero que nos salga como padres es el protegerles. Pero si nuestra respuesta se perpetúa en el tiempo, sin quererlo, es una ayuda que daña, es una ayuda que les vuelve pequeños. Sin quererlo, estamos perpetuando su dependencia. Por otro lado, si tenemos un chico rebelde, un chico egoísta, a veces queremos tener la fiesta en paz, que haya un buen clima familiar. El chico nos habla regular y yo con todo le preparo su plato de comida preferido. El chico nos habla regular y con todo le doy paga. Pero sin querer estoy perpetuando que el chico continúe también con esta actitud, porque no está viviendo las consecuencias de su comportamiento. Ve que portándose mal no pasa nada, por tanto puedo seguir portándome de esta manera. Los padres a veces también pueden asumir un rol autoritario. Este rol ya no se lleva tanto hoy en día, quizás se lleva más el sobreprotector, pero es algo que tampoco ayuda a crecer a los adolescentes. Si nuestro hijo es un chico sumiso, si nosotros somos autoritarios, vamos a obtener el beneficio de que va a adquirir pues, nuestra manera de pensar, va a adoptar todos nuestros criterios, va a sacar muy buenas notas, pero sin quererlo podemos estar perpetuando su sumisión. Esto a la larga puede ser un problema. Podría colocarse por debajo en el futuro en una relación de pareja, podría tener a lo mejor un jefe o una jefa que sea un poco tirano y este chico o esta chica no va a ser capaz de plantarse, con lo cual no es una buena estrategia. Por otro lado, si tenemos chicos rebeldes o egoístas, a veces queremos enderezarles con mano dura. Pero hay de nuevo, el chico rebelde lo que quiere es que empecemos a tratarle como si fuera un chico mayor. Como nosotros le apretamos más las tuercas, este chico o esta chica más se revela. Como más se revela, más le apretamos y podemos entrar ahí en una especie de lucha de poder a ver quién puede más, que puede tener algún efecto dramático. Los padres también pueden adoptar un rol ausente. Evidentemente, si no hay un timonel en el barco, los chicos no se van a desarrollar adecuadamente. Y un último rol del que podemos hablar es el rol intermitente. Este puede darse o bien individualmente o bien en la pareja, en el caso de que haya dos padres. En el caso individual, bueno, pues tenemos una vida muy complicada, todos andamos muy estresados con el trabajo, que ya cada vez invade más nuestro tiempo libre, tenemos que estar pendientes de 1000 actividades extraescolares, en fin, vamos todos con la lengua afuera. ¿Qué provoca esto? Pues que unos días nuestro hijo a lo mejor tiene el volumen de la música a tal altura y pues vengo de buen humor y no le digo nada, y en cambio otro día pues vengo muy tenso del trabajo o muy estresado con todo lo que llevo entre manos y le regaño por tener el volumen de la música exactamente en el mismo nivel. Bien, con lo cual la intermitencia no es adecuada. Los chicos no saben muy bien a qué atenerse. La intermitencia también puede darse en la pareja. A lo mejor uno de los progenitores adopta un rol autoritario, tratando de enderezar a su hijo con mano dura, y el otro progenitor, al ver que el clima está muy tenso, trata de compensar con mano blanda, de forma sobreprotectora. A la par, como el otro sobreprotector, el que es duro se siente desautorizado y todavía se vuelve más rígido en su rol. Y a la par, como este se vuelve más rígido, el otro todavía más blando. Al final los chicos se confunden al recibir dobles mensajes o se aprovechan de aquel progenitor que es un poquito más blando, un poquito más débil. ¿Cómo podemos ayudar los padres a madurar a nuestros hijos, a que nuestros hijos se diferencien? Vamos a ver algunas claves. La primera de ellas es cuidarse el que cuida. Ustedes son los timoneles de este barco. Y si los timoneles no están bien, el barco no lleva un buen rumbo. Ustedes no son egoístas por cuidarse.
no son egoístas por no girar 24 horas en torno a su hijo. El hecho de que ustedes tengan 2 días de pilates a la semana, o salgan 2 días a tomar un café, o queden 2 días con amigos, les va a ayudar a ventilarse emocionalmente. Incluso los amigos a lo mejor le pueden dar alguna idea de cómo intervenir con sus hijos, y el hecho de estar más tranquilos va a hacer que intervengan más desde la cabeza con sus hijos que desde las tripas. Por tanto, cuídense. Una segunda idea es que los padres deben hacer equipo. Es muy importante que transmitan un mensaje en común. Es muy importante no desdecirnos nunca delante de los hijos. Es normal que siendo padres diferentes, cada uno con sus experiencias vitales, tengan criterios diferentes. Pero esas diferencias deben comentarlas en el dormitorio, nunca delante del chico o de la chica. Si yo no estoy de acuerdo con mi pareja sobre lo que le está diciendo a mi hijo, delante de mi hija o de mi hijo asiento con la cabeza. No me marcho. Y luego, en cambio, en el dormitorio diré que no estaba de acuerdo con la intervención que ha tenido mi pareja y debatiremos y trataremos de corregirlo. Pero los chicos necesitan un mensaje en común. Una tercera idea es que los padres deben ir poco a poco delegando las decisiones en sus hijos. Se están convirtiendo en adultos y no nos queda otra que traspasarle la toma de decisiones. No nos queda otra que aceptar que los chicos empiezan a ser responsables de sus propias vidas, incluso aunque tomen decisiones que no nos gustan. Son adolescentes que están creciendo y se nos van de las manos. Como adultos, por ejemplo, no podemos hacer que nuestros hijos estudien. Ya es su responsabilidad. Aunque le abriese el libro por la lección que toca, aunque le agachase la cabeza y se la moviese al son de los renglones, si el chico o la chica no quiere estudiar, no podemos hacer que le entre en la cabeza. Si quiero que mi hijo o mi hija tire la basura, no puedo agarrarle su mano contra el asa de la basura, empujarle escalera abajo y a ver si con suerte la tira dentro del bombo. Bien, él ya es mayor, ella ya es mayor y decide si quiere tirarla o no tirarla. Ahora bien, ¿qué hacemos los padres? ¿No podemos hacer nada? No, no es cierto. Le podemos decir, por supuesto, aquello que deseamos que cambie, aquello que deseamos que realice, y si no lo hace, podemos también utilizar las consecuencias. Bien, ser adultos implica decidir qué queremos hacer o qué no hacer, pero vivir las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, si nuestro hijo no tirara la basura, se lo podemos decir primero de buenas, le podemos poner a lo mejor un letrerito en su cuarto, recuerda tirar la basura todos los días a las 8. Podemos poner un cuadrante en la nevera, pero si con todo nuestro hijo o nuestra hija no lo hace, pues a lo mejor podríamos colocarle la basura dentro de su cuarto para que decida pues cuándo quiere tirarla. Bien. Si nuestro hijo o nuestra hija no quiere estudiar ni trabajar, no podemos echarle los currículums por él. No podemos ir a las entrevistas de trabajo por él. No podemos matricularle por él si el chico realmente no está motivado. Ahora bien, si ni estudia ni trabaja, algo que es una norma, digamos, ¿no? Un requisito en cualquier casa, en cualquier hogar, pues le podemos poner una serie de consecuencias. Por ejemplo, evidentemente no vamos a contribuir dándole una paga si el chico no se mueve. O la clave del wifi la podemos tener las personas que en casa o bien trabajemos o estudiemos o nos dediquemos a las tareas domésticas. Evidentemente no le vamos a preparar el plato de comida preferido o le vamos a comprar su ropa preferida. En nuestras manos están las consecuencias que le podemos poner a nuestros hijos en función de sus conductas. Es importante que los padres también focalicen en lo positivo. Es importante cuidar las relaciones familiares, que haya algún momento libre de problemas, que vayamos a tomarnos una tapa a los gallegos, un domingo con nuestros hijos, que salgamos un fin de semana a la sierra, a pesar de que pueda haber algún comportamiento que queramos corregir en ellos. Es importante también focalizar en lo positivo, señalarle a los chicos y reconocerles lo que sí funciona, incluso los comportamientos excepcionales. Suponiendo que nuestro hijo no suele estudiar, pero este fin de semana sí que ha estudiado, se lo podemos reconocer. Oye, este fin de semana te lo has tomado en serio. Eso no quiere decir que le vayamos a comprar una moto por haber estudiado el fin de semana, pero el chico lo va a agradecer. Que no sienta que vamos a pillarle, que siempre le señalamos lo negativo. Una penúltima idea es que no debemos sermonear a los chicos. Por supuesto que le podemos decir aquello que nos disgusta,
Por supuesto que podemos insistirle en los cambios que necesitamos que dé, pero conviene no estirarlos demasiado en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque los chicos suelen o bien ponerse los tapones o incluso finalmente terminan sacando las uñas. Y una última idea es que tampoco conviene batallar. A veces los padres entramos en luchas de poder con los hijos a ver quién puede más. Pero nuestra fortaleza no está en subirnos al ring y pelearnos con ellos. Nuestra fortaleza precisamente está en no subirnos, en manejar nuestras propias emociones y, posteriormente, si nuestro hijo no cambia de actitud, podemos ponerle alguna consecuencia acorde al comportamiento que ha tenido. Como en la adolescencia suelen producirse algunas situaciones de conflicto, voy a terminar la conferencia con una pequeña estrategia para manejar la ira. Si representásemos la ira a través de algún gráfico, lo podríamos representar en forma de campana de Gauss. El proceso de la ira lo podríamos dividir en 3 grandes fases. La primera le podríamos llamar fase de calentamiento. Es una fase donde vamos de alguna manera pues incorporando motivos para saltar, mi vaso se va llenando como de gotitas, voy acumulando tensión. Llega un momento en el que cae una última gota a mi vaso y el vaso se rebosa y se podría producir una pérdida de control. Podríamos desde dar un golpe en la mesa, tener un grito del que luego me arrepiento, dar un golpe en la pared, incluso llegar a decir un insulto. Se llama pérdida de control porque no son conductas que yo haya hecho voluntariamente, son conductas de las que luego me arrepiento. Luego me fustigo por lo que hice con mi hijo o con mi hija. Bien, hemos pasado por este pico donde hemos perdido el control y una vez que hemos descargado toda la tensión interna que teníamos, pasamos a una tercera fase de enfriamiento. En esta tercera fase nos calmamos y es un periodo donde empezamos a rebobinar, a rumiar sobre lo que ha sucedido e incluso podemos pensar en posibles conductas que debería haber tenido. Este proceso tiene una explicación cerebral. Dentro de nuestro cerebro, no sé si ustedes lo saben, pero tenemos, fruto de la evolución humana, como 3 cerebritos. Tenemos un cerebro que le podríamos llamar reptiliano, que funciona pues, de forma instintiva. Es el que regula nuestro sueño, nuestra actividad sexual, nuestra hambre y también la agresividad. Tenemos también el sistema límbico, que le podríamos llamar el cerebro emocional, que lo compartimos con los mamíferos. Es un cerebro adaptativo, pero pues en estos momentos se nos va a hiperactivar. ¿Bien? Y tenemos también el neocórtex o el cerebro racional, que lo compartimos con los primates. Cuando estamos en la fase de calentamiento, empezamos a hablar desde nuestro cerebro racional. Nos centramos en nuestros argumentos, nuestro hijo también nos argumenta, bueno, pues todo fenomenal. Pero empezamos a entrar en bucle. Nosotros nos atascamos en nuestro argumento y nuestro hijo o nuestra hija en el suyo. Se nos empieza a encender el sistema límbico, el cerebro emocional, y se nos empieza a encender también nuestro complejo reptiliano. Llega un momento en el que cae una última gota que nos hace rebosar. Y aquí, como si fuera un ordenador, nuestro cerebro racional se apaga. La estructura sigue ahí, pero se apaga, deja de funcionar. Y entonces, en ese pico, solamente funcionamos desde nuestro cerebro emocional y reptiliano. Con perdón, somos reptiles. Y los reptiles muerden. Los cocodrilos hacen daño. Y una vez que he soltado toda esta tensión interna que tenía, paso a la fase de enfriamiento. Aquí de nuevo se me enciende el cerebro racional y aquí es donde empiezo a rebobinar, rumiar lo que ha pasado y a pensar sobre distintas estrategias que debería haber adoptado. Moraleja, debemos evitar pasar este pico de pérdida de control como sea. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si estamos todavía en la fase de calentamiento, podemos intentar reducir nuestra tensión interna. Algunos padres pues, logran relajarse sencillamente con la respiración. Simplemente respirando de manera tranquila, de forma abdominal, de forma diafragmática, logran tranquilizarse. Algunos padres me dicen también que se tranquilizan contando hasta 10. En vez de centrarse en el discurso de su hija o de su hijo,
cuentan de 1 a 10 despacito, y el hecho de prestar atención a otra cosa les relaja. Otra estrategia que podemos adoptar es tratar de romper la lucha de poder. Acordaros que subirnos en el ring nos resta poder. Perdemos todos. Entonces, ¿cómo podemos romper la lucha de poder? Bueno, pues una estrategia que utiliza un psicólogo de Salamanca, Mark Bellevach, es la de dar el 1% de la razón a la otra parte. Eso no quiere decir ni que se la dé como a los tontos, ni que se la dé 100%. Por ejemplo, yo le estoy hablando muy encendido a mi hijo por las calificaciones que ha sacado. Y mi hijo está muy encendido diciéndome que le estoy hablando muy mal. Bien, bueno, pues si hemos entrado en bucle, a lo mejor yo le puedo reconocer que efectivamente le estoy hablando un poco alterado y que me disculpe, pero es que estoy muy dolido con las calificaciones que ha sacado y necesito hablar de este tema con él. Entonces, el hecho de darle la razón un poquito hace que la otra parte se relaje. Que en esta escalada en la que hemos entrado, el hecho de que uno baje un peldañito favorece que otro baje otros tantos más. Una tercera estrategia que podemos adoptar es la de lanzarnos mensajes tranquilizadores. Como estamos en una tierra marinera, podemos imaginarnos que nuestro hijo o nuestra hija nos lanza anzuelos. En nuestras manos no está que no nos lo lance. En nuestras manos está no morderlos. Si no los muerdo, gana él y ganamos nosotros. Si los muerdo, perdemos todos. Otro mensaje que nos podemos lanzar es el de imaginarnos que nuestro corazón es como una diana. En nuestras manos no está que nuestro hijo o nuestra hija deje de lanzarnos dardos o deje de lanzarnos flechas. Lo que sí está en nuestras manos es hacer nuestra diana tan pequeñita que aunque nuestro hijo o nuestra hija nos hable regular, no me dé. Con perdón, si mi hijo o mi hija dice que soy gilipollas, yo sé que no soy gilipollas. A mí no me dan la diana. Con todo, educativamente, voy a intervenir con contundencia y le pondré una consecuencia ejemplar para que reflexione sobre lo que ha pasado. Y me mostraré molesto a lo mejor a lo largo de todo el día y por la noche a lo mejor no le preparo la cena porque estoy dolido con lo que me ha dicho. Pero me muestro con mayor poder, con mayor jerarquía, no entrando al trapo con mi hijo, que subiéndome al ring y perdiendo los papeles. Una cuarta estrategia que podemos adoptar es la de pensar en las consecuencias de perder el control. ¿Cómo nos sentimos después? ¿Cuántas veces repasamos lo que ha sucedido? ¿Cómo se deterioran las relaciones familiares a raíz de este episodio? Si pensamos en un papelito que arrugamos, si luego planchamos ese papelito, hombre, queda mejor que cuando estaba arrugado. Pero con todo quedan marcas. Bueno, pues lo mismo pasa cuando tenemos episodios donde perdemos el control. Está bien pedir perdón después, pero deja huella. Nuestro objetivo no es plancharlo, sino no arrugarlo. Por último, podemos preguntarnos como padres y como madres si hay algún motivo añadido. Hay veces que podemos venir calientes del trabajo, o hemos tenido un conflicto de pareja, o estamos muy estresados con nuestro día a día, y nuestro hijo o nuestra hija solamente nos ha echado la última gota. Es la que rebosa el vaso, pero es injusto echarle el vaso entero a la cara. Bien, estas estrategias de reducir están muy bien, pero no siempre son eficaces. Si nos notamos que estamos muy tensos, debemos cortar esta situación. Bien, hemos intentado reducir, no lo logramos, seguimos calientes. Bueno, pues para evitar esta pérdida de control debemos identificar las señales de alarma que nos da el cuerpo y la mente de que estamos a punto de rebosar. ¿Esto en qué nos lo notamos? Pues podemos sentir como una especie de retortijón en la tripa, podemos sentir como una especie de presión en el pecho, notamos como nuestro corazón bombea más rápido, notamos como nuestra musculatura se activa y sentimos un mayor calor, cómo la adrenalina, el cortisol va recorriendo todo nuestro cuerpo, podemos sentir un ligero temblor, podemos sentir cómo nuestro cuello se pone tenso, cómo apretamos los puños, cómo tenemos una especie de visión en túnel donde me centro en mi hijo, me lo quiero comer, no estoy pendiente ya de que tenemos que hacer una compra en Mercadona, hoy vamos a salir a tomar unas tapas. Bien,
Todo eso son señales de alarma de que les quedan 2 gotitas para rebosar. Todos tenemos esta especie de termostato. Todos tenemos esta especie de sensor. Si se lo notan, si se le activa, es muy importante que se salgan de la situación. Porque si permanecen, haga lo que haga su hija, haga lo que haga su hijo, van a ser las 2 gotitas que le hagan rebosar. Da igual si levanta la ceja, da igual si le vuelve a cuestionar por última vez, da igual si se queda callado. Ustedes van a ir buscando cualquier excusa para soltar toda esta tensión interna que llevan dentro. ¿Cómo nos marchamos de la situación? Bueno, pues tan sencillo como decirle a nuestro hijo o a nuestra hija que, mira, estoy muy nervioso, vamos a dejarlo aquí. Podemos irnos a la cocina, podemos irnos al baño, podemos darnos una ducha, hacer una compra, irnos a tomar un café, llamamos a alguien con quien desahogarnos, pero no permanecemos en la situación con nuestro hijo. Porque si no, caerán estas 2 gotas que me hagan rebosar. La pérdida de control, tranquilícense, solamente dura 5-10 minutos. El enfado les puede durar toda la vida, pero lo que es perder el control solo son 5-10 minutos. El complejo reptiliano no puede estar hiperactivado más tiempo. El sistema límbico no puede estar hiperactivado más tiempo, porque nuestro cuerpo está sufriendo con tanta taquicardia, con tanta adrenalina, con tanto cortisol, y a los 5-10 minutos se agota. Entonces, si se notan esta tensión, se marchan y a los 10 minutos se notarán mucho más tranquilos y estarán en la fase de enfriamiento. Y en esta última etapa ya estamos en momento de retomar. Si ustedes se marcharon porque estaban muy nerviosos, pueden regresar. Disculpa, hijo, hija, antes estaba muy nervioso y no quería que pasara lo que ha pasado en otras ocasiones, que nos enzarzamos y nos hacemos daño. Ya estoy más tranquilo y quiero que sigamos hablando de este tema. Pero ahora lo hacemos desde el cerebro racional, no desde el reptiliano ni el límbico. Si es nuestro hijo el que está muy nervioso, el que está muy tenso y detectamos las señales de alarma en él o en ella, también podemos cortar nosotros. Mira, estamos un poco nerviosos, para mí es importante seguir hablando de este tema, pero ahora creo que nos vamos a hacer daño. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un Kit Kat, vamos a hacer un paréntesis, un tiempo muerto y dentro de 5 o 10 minutos retomamos la conversación. Nos marchamos de donde esté nuestro hijo, le damos un tiempo para que se ventile y al cabo de un ratito podremos retomar la conversación donde la habíamos dejado. Para concluir esta conferencia, me gustaría lanzarles algunas preguntas para que reflexionen desde sus casas. La primera de ellas: ¿qué comportamientos pseudo-diferenciados o inmaduros creen que tienen sus hijos? ¿Tienen a veces actitudes dependientes o sumisas? ¿Tienen a veces actitudes rebeldes o egoístas? ¿Cuáles son? Una segunda pregunta: ¿qué comportamientos diferenciados o maduros tiene? Todos los chicos tienen comportamientos maduros. ¿Cuáles son? ¿Se ocupa de las tareas domésticas? ¿Cumple con sus horarios? ¿Es un chico que tiene una personalidad propia? ¿Con qué respuestas parentales creen ustedes que, con la mejor de las intenciones, perpetúan su inmadurez? ¿Tienden a ser hiperprotectores? ¿Tienden a ser autoritarios? ¿A veces son intermitentes? ¿A veces son intermitentes en la pareja y uno asume un rol autoritario y el otro sobreprotector? ¿Y con qué respuestas parentales creen ustedes que favorecen su madurez? ¿Son capaces de hacer equipo? ¿Se cuidan? ¿Intentan no entrar en batalla con ellos? ¿Son capaces de ponerle consecuencias? Bueno, concluyo esta conferencia con una frase del maestro zen Taisen de Shimaru, que decía que educar es como volar cometas. Si uno no da un tironcito del hilo, la cometa no vuela. Pero si tira del hilo demasiado, el hilo puede romperse y podemos perder la cometa para siempre. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchísimas gracias a don Jesús Oliver Pece por esta extraordinaria conferencia. Enhorabuena, Muchas gracias. porque ha hecho un repaso, o primero un análisis sobre la situación de la adolescencia en sus diferentes etapas, después un análisis
de los hechos que pueden dar lugar en las relaciones entre padres e hijos, y luego pues nos ha dado unos magníficos consejos sobre cómo manejar las diferentes situaciones que nos podemos encontrar a lo largo de nuestras relaciones. No digo yo en mi caso ya con nuestros hijos, pero sí en mi caso con nuestros nietos. Pero en fin, imagino y estoy seguro de ello que esta conferencia será de gran utilidad para padres, educadores y todos aquellos que hayan tenido o que tengan la oportunidad de verla. Enhorabuena. Y como recuerdo de ella, pues aquí te voy a entregar este cartel que es el donde anunciamos la realización de la conferencia. Muchas gracias. También deseo dar las gracias al presentador, al excelentísimo señor don Rafael Barceló Gasset, por las palabras tan cariñosas que ha tenido en relación con nuestra Real Academia de San Romualdo. Así que reitero mi enhorabuena y mi felicitación a ambos por sus intervenciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores, que nos siguen a través de nuestra página web y de nuestro canal de YouTube, por el seguimiento que hacen de todos nuestros actos, que sé que lo siguen con asiduidad y yo se lo agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias.